Según de Samuel, capítulo 11, y luego en Eclesiastés, hay un eclesiástico, no, Eclesiastés, capítulo 3. Como curiosidad, la historia que vamos a ver en Samuel es la historia de David. Y luego en Eclesiastés se le atribuye al hijo de David, a Salomón, es a quien se le atribuye ese libro. Todavía hay algunas dudas, ¿verdad? Pero no se han puesto de acuerdo en todos los teólogos más rebuscados, pero pareciera que es de Eclesiastés, lo cual sería interesante la coincidencia de que David hace algo y luego ese algo parece que el que lo responde es su hijo Salomón. Pudiera ser ahí algo. Bueno, vamos a considerarlo. Dice, se la leo, es casi todo el capítulo, pero quiero llegar a un punto. Aconteció al año siguiente, ahí empieza Eclesiastés capítulo 11, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, segunda Samuel 11, ¿sí? Segunda Samuel 11 y Eclesiastés capítulo 3, ¿sí? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a David, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Qué había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana yo te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Joarabal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías, Heteo, es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había
enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías, Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Jehová: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora uno, ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajeron a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Palabra de Dios. Y bueno, aquí pensaba yo, ¿cuál fue el pecado de David? ¿Cuál fue el pecado de David? Y sin duda llama mucho la atención y es reprobable lo que hizo, y diríamos, pues, la infidelidad, meterse con la mujer ajena, tomar a alguien que no le correspondía. Y al menos en esta mañana déjame decirte que no, que eso es más una consecuencia. Hay un pecado más grave, no más llamativo. No me gusta caer mucho en la idea de categorizar los pecados, pero a veces pareciera que sí. Hay un pecado más grave que pasa desapercibido, que no llama la atención. Sin duda en la historia el pecado de David fue Betsabé, el pecado de David fue provocar el asesinato, el pecado de David fue maquinar. No, hay algo más grave, pero no llama la atención. Hay algo más grave que no llama la atención, algo más grave que de pronto nos pasa inadvertido. Y vuelvo a leer el pasaje, y viene una expresión en el verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Ahí está. Allí inició todo. No es lo más llamativo, te repito, está el detalle de Betsabé, no. Pero cuando tú analizas el pasaje, empieza diciendo en el tiempo que los reyes salen a la guerra, y David se quedó en Jerusalén. David estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. El pecado de David es no hacer lo que debe hacer. Ay, suena un poco confuso. No, es que ese es el pecado de David. Y el pecado de David es no salir a la guerra. Debió de haber salido a la guerra. Es el tiempo que los reyes salen a la guerra. Y en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David es un rey que no está saliendo a la guerra. Es tan sencillo. Pero no es llamativo. Y claro, se queda en su casa. Cuando ves la historia, dice que se quedó en su palacio cuando era el tiempo de no estar en el palacio. Y entonces después se levantó, dice por ahí, se levantó pasada la tarde. Oye, hay muchas expresiones en la Biblia que nos confirman que pues pareciera que no es lo bueno levantarse tarde. Por ahí una expresión que hemos escuchado desde niños: al que madruga, Dios lo ayuda. Es que la Biblia no dice eso. No, sí dice por la mañana, dice temprano yo te buscaré. Dice su misericordia es nueva cada mañana. Muchas expresiones que hablan de ella. Empieza tu día temprano. No, así David, te quedaste donde no debías. Y luego, pasada la tarde, y luego se paseaba, dice la expresión, que se levantó tarde y se paseaba. Mientras los demás están en la guerra, David se está paseando. Y luego mientras se está paseando, ve a una mujer que se está bañando. Oye David, si ves algo, pues ten discreción, volteate para otro lado. Pero no. Y luego no se queda en ver lo que no debe ver. Preguntó por ella, si todo se hubiera quedado ahí. Y fíjate cómo la historia se va empeorando. Sale, se levanta tarde. Primero, se queda donde no debe. No está haciendo lo que le corresponde, no está cumpliendo con sus funciones. Pues ungido por Dios para ser rey, haz lo que le toca ser un rey. No. Y luego, bueno, no estás haciendo lo que te toca. Además te levantas tarde, te hubieras levantado temprano. No, se levanta tarde. Y luego después se paseaba. Bueno, qué padre, tú paseándote, ¿verdad? Los demás, ¿no? Y luego en ese paseo, voltea y ve a una mujer. Y no es discreto. Pregunta por ella. No, ya lo estás llevando. Y luego nada más, después de que preguntó por ella, la manda a traer. Y después de que la manda a traer, se acuesta con ella, pues no te corresponde. Y luego no solamente ahí, más que está embarazada. Oye David, o sea, cada vez lo está empeorando más. Y luego busca solucionarlo, manda a traer al esposo para cargarle ahí el asunto al esposo. Y él, pues no puede. Resulta que Urías tenía más honor que él. Resulta que Urías, que por cierto no era israelita,
que no pertenecía al pueblo de Dios y sin embargo tiene más honor que él. Y si yo no puedo, dice el arca del pacto que era la señal de la presencia de Dios, está allá en una tienda. No está, allá está en una tienda. ¿Cómo voy a estar yo bajo techo y el arca del pacto no? Tiene mucho más honor. Urías está pensando más en la presencia de Dios que el propio David. David está desesperado. Lo empeoró. Y bueno, ¿termina en qué? Provocando la muerte de Urías. Pero ¿dónde inicia todo? En el tiempo que los reyes salen a la guerra. No hacer lo que debes hacer, distraerte de tu responsabilidad. Ahí inició, y no es llamativo. El primer pecado de David es no salir a la guerra. El primer pecado de David es no ir a trabajar. Si me lo aceptas, a lo mejor la expresión más sencilla, más simple, no ir a trabajar. No ir a trabajar. He ido tantos días a trabajar. ¿Qué pasa si un día no voy a trabajar? ¿Qué pasa si un día digo, si no, qué tiene de malo que me tome un día? Fíjate que no tiene nada de malo, aparentemente, pero ¿a dónde te puede llevar? Muchas pequeñas cosas que decimos, no tiene nada de malo, no, pero ¿a dónde te van a llevar? ¿Cómo es que vas a terminar? Hombre, no es más que un mensaje que tiene de malo. Hombre, no es más que una llamada que tiene de malo. Hombre, nada más me estoy quedando aquí que tiene de malo. No es más que una salidita que tiene de malo. Sí, pero ¿a dónde te llevan? Tantas cosas que terminan mal no empezaron siendo una mala idea. Yo estoy seguro que algunos errores que hemos cometido en el principio no parecía un error. Claro que no parecía un error, pero lo era. Emprendiste un camino que terminó en camino de muerte. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo estoy seguro que no era grave. Por eso te digo, el pecado de David, que no parece grave, pareciera que lo grave es Betsabé. No, espérame, ahí desembocó, ahí terminó, lo empeoró. Pero ¿dónde inició? ¿Dónde comenzó? En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se queda en su casa. Su pecado fue no hacer lo que debía hacer, no cumplir con su responsabilidad, distraerte de la responsabilidad. Y allí empezaste a construir un camino de muerte, que tuvo consecuencias gravísimas para él, y ves la historia, y la vida de David no volvió a ser la misma. Pero te repito, quiero llamar la atención no a la infidelidad, porque no es eso. Porque a veces nos estamos cuidando de una infidelidad, nos estamos cuidando de cosas graves y no nos cuidamos de las cosas pequeñas. Por eso te insisto, las cosas pequeñas pueden ser más graves. Las cosas insignificantes, tan sencillas como no ir a la reunión, no estar ahí, no atender, el domingo no voy, o no sé, el día que apartemos, buscamos apartar un día de la semana para congregarnos, para reunirnos, y no ir ese día no parece grave. Una mañana que no hagamos oración, hombre, no, todos los días oran, pero una mañana que no hago oración no va a pasar nada. No sabes. Estoy seguro que, no sé, David esa mañana, oye, tantas guerras que había ido, tú ves la historia de David. David fue un hombre de guerra, y casi en todas les fue bien. Después de esto empezó a perder en algunas guerras. Todas le iba bien. Una guerra a la que no vaya, no. Mira, tengo gente entrenada, tengo gente capacitada. Hay mucha gente capacitada. Y sí, David formó grandes guerreros. Y podían hacerla sin él. Mira, no me necesitan. No te necesitan, pero tú necesitas estar ahí. Porque a veces no lo vemos. Ya no me necesitan. A lo mejor ya no me necesitan en la empresa. Tal vez no te necesitan en la empresa, pero tú necesitas estar ahí. No es porque ellos te necesiten, es porque tú necesitas estar ahí. Ya no me necesitan en mi casa, tú necesitas estar en tu casa. No me necesitan en la iglesia, no te necesitan, hombre, la iglesia va a funcionar perfectamente sin ti, pero tú necesitas estar en la iglesia porque tú no funcionas en la iglesia. Y esa es la situación de David. La guerra no lo necesitaba él, los hombres de guerra no lo necesitaban, pero él necesitaba estar allí. Porque cuando dejas de hacer lo que debes hacer, entonces emprendes un camino de muerte, que no parecía camino de muerte. Por eso el gran pecado de David no es Betsabé. El gran pecado de David no es Urías heteo, no es gestionar o provocar, porque es maquiavélico, es grave lo que hace David, ¿no? Al propio Urías le escribe la carta y le da la carta que trae su sentencia de muerte. Y el propio Urías lleva su propia carta. Un hombre íntegro que no abrió la carta. Si Urías hubiera abierto la carta, mira lo que están haciendo, sin embargo es honorable Urías en todo tiempo. Honorable. Lleva su propia carta de muerte, pero quiero llamar la atención, o sea, eso es muy llamativo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque sí describen a David, un hombre conforme al corazón de Dios, provocando la muerte de Urías. No, déjame decirte esta mañana que no es lo más grave, sin duda es lo más llamativo. Betsabé
No, no es lo más grave. Emborrachar a Urias, no, no es lo más grave. Lo más grave es lo que de pronto no llama la atención. Porque es de lo que no te estás cuidando. De lo que no te cuidas. ¿De quién te cuidas? Sales en la mañana, y sales y volteas, pero de lo que no te cuidas, eso en ocasiones es lo que te hace daño. Es lo que lastima. Y eso es lo que le pasó a David. En el tiempo que los reyes salen a la guerra. Y aquí es donde nos corresponde. Hay una expresión en Eclesiastés, que le decía, viene la ironía tal vez, porque Eclesiastés se le atribuye a Salomón su hijo, un hijo de David. No sé si Salomón tal vez estuviera de pronto pensando en David cuando escribe esto, pero por supuesto que aplica. Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de regar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Y bueno, viene una expresión, una poesía que nos lleva a pensar en eso. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo lo que quieres va a suceder en su tiempo. Y ahí es donde David se equivocó. David no supo reconocer que era tiempo de guerra, que era tiempo de salir. Una vez más tienes que volver a hacer lo que sabes hacer, tienes que volver a hacer lo que Dios espera que hagas. Una vez más. Es que lo he hecho muchas veces, una vez más, y otra vez más, y hasta el último día de tu vida. Hacer lo que Dios espera que hagas. Y ese sería el gran reto, El gran reto diario es saber qué espera Dios de mí, qué espera Dios de mí, y cumplir lo que Dios espera de ti, y llevar a cabo lo que Dios espera de ti. Y entonces no ocurre todo lo demás. Todo lo demás, mira, toda esa serie de situaciones, que si levantarte tarde, que pasearte enterrado, que voltear a ver a la mujer ajena, que mandar traer, preguntar por la mujer ajena, que mandar a traer a la mujer ajena, que llegar a la mujer ajena, que todo inició con no saber reconocer el tiempo. No saber reconocer el tiempo, no saber reconocer el momento. Oye, ahorita es tiempo de crisis económica, pues a cuidar dinero, ¿no? O ahorita no está yendo bien, bueno, pues vete a pasear, disfrútalo, pasealo, dale. Pero reconocer el tiempo. Es que es tiempo de que me quede con mi hijo y lo escuche y lo abrace. Es tiempo de que lo deje irse solo a la escuela. Es tiempo que me quede con mi mujer y esté a su lado. Es tiempo que me vaya a trabajar. Reconocer el tiempo. Y aquí es donde la sabiduría cobra un lugar importante. La sabiduría de Dios en lo ordinario. Porque era una mañana ordinaria. Era una mañana ordinaria en la vida de David, en la que estaba haciendo lo que no debía hacer. Nadie se lo juzgó, ¿no? Hoy el reino fue, no, pues el reino fue. Hoy el reino salió, no, no salió. Bueno, pues es el reino, se puede quedar. Dichoso él, que se puede quedar y no salir. Es que ya tiene gente entrenada, capacitada. Ya, pues ¿cuál es el caso de entrenar gente? Y si voy a estar ahí, pues entonces ¿para qué los entreno? No funciona así. No funciona así. Todo tiene su tiempo. Y si aprendemos a reconocer el tiempo de Dios en nuestra vida, entonces no nos vamos a equivocar. Toda esa desastre que provocó David, todo eso, esa tragedia en su vida, porque no volvió a hacer lo mismo. Con el tiempo le perdieron el respeto, tuvo que salir huyendo más adelante. Su propio hijo Absalón se levantó contra él y le arrebató el reino. Luego su hijo Absalón muere y una serie de cosas que salieron mal. Que dices, David, si hubieras sabido todo lo que vendría después, ¿te hubieras quedado esa mañana? No. 1000 veces no. 1000 veces no. Por supuesto que 1000 veces no. Si yo hubiera sabido todo lo que iba a provocar con quedarme, con nada más tomarme una mañanita, hombre, que me merezco. Solamente una mañanita, pues ¿qué les afecta a que me quede una mañana? No, nosotros en nada. De veras que no nos afecta nada. A ti sí. A ti sí te va a afectar. A ti sí. Y ahí es donde viene la pregunta. Pues ¿en qué les afecta? No. ¿En qué me va a afectar a mí que me quede una mañana? ¿En qué va a afectar a mí que hoy no vaya a la iglesia? ¿En qué va a afectar a mí que hoy no lea la Biblia? ¿En qué va a afectar a mí? No sabes. Pero no corras el riesgo. Y David corrió el riesgo y la factura fue muy alta para su vida. Muy alta. Seguimos hablando de eso 3000 años después. Y bueno, que hablemos no para hacer leña del árbol caído, que hablemos para tomar conciencia y verme en esa situación, y yo mismo preguntarme, ¿qué se espera de mí? ¿Qué espera Dios de mí?
y llevar a cabo lo que Dios espera de mí. Y todo tiene su tiempo. Y que Dios me guía a toda verdad y que yo pueda reconocer, hoy es el tiempo de consagrarme, hoy es el tiempo de leer, hoy es el tiempo de salir a trabajar, hoy es el tiempo de pagar impuestos, es el tiempo, ni modo, hoy toca, hoy es el tiempo de cambiar el carro, hoy no, hoy toca no toca cambiar el carro, hoy toca quedarme con este, hoy toca comprar la propiedad, hoy toca venderla, sí, hoy toca. Saber reconocer los tiempos. Te repito, esta mañana por alguna razón me resalta más y me llama más la atención, más que la indiscreción de David, más que el asesinato que provocó David, más grave, yo pienso que lo más grave fue no reconocer el tiempo, no reconocer la responsabilidad, no atender la responsabilidad, distraerse la responsabilidad, perder de vista que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere. David, mira, habrá otro momento para quedarte en tu casa, hombre, habrá otro momento para estar allí, pero no era ese. Lo que tú quieres es bueno, siempre y cuando sea el momento correcto. Si no es el momento correcto, se vuelve contra ti. ¿Okay? Entonces se lo dejo ahí a su consideración, reflexionen en eso y construyan en el proceso de toma de decisiones. Está bien, si quieres hacerlo. En el proceso de toma de decisiones, piensen, ¿es el tiempo? Pregúntenle a Dios, hagan oración, pregúntenle a Dios, es el tiempo para esto. Y que a través de su espíritu Dios les confirme y se encaminen para eso. ¿Cuál fue el pecado de David? No reconocer el tiempo, no reconocer, no saber, no hacer lo que debía hacer lo correcto en el tiempo incorrecto. Está enredado. Hacer lo correcto en el tiempo incorrecto. ¿Era correcto quedarse? Sí, pero no en ese momento. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, que podamos decir, en el tiempo, si me dejan, si me permiten decir, en el tiempo que el contador hace lo que el contador debe hacer, en el tiempo que Guillermo hace lo que Guillermo debe hacer, en el tiempo que Jonatán hace lo que Jonatán debe hacer. Así. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer hoy? Orar, encomendarnos a Dios, y dice que su palabra nos guía a toda verdad. Bueno, este sería el pecado más grave de David, no hacer lo que debía hacer, distraerse de su responsabilidad. Se lo dejo. Hacemos una oración a Dios, que podamos ser iluminados en esto.